Y esto, Carlos Maca, no solo tiene repercusiones diplomáticas en todo el mundo, sino que lamentablemente también está empezando a tener repercusiones en casos de violencia que podrían estar ligados a este conflicto. Y algo de ello es lo que está conmocionando a esta hora a Bélgica. Claro, porque durante esta tarde se supo la historia de un hombre que entró armado con un fusil Kalashnikov y mató a 2 personas de nacionalidad sueca en Bruselas. Se estaba jugando un partido entre Suecia y Bélgica y de pronto se suspende el partido porque a unos 5 kilómetros del estadio se registra este incidente. Lo que ustedes están viendo en pantalla es a este supuesto atacante que todavía está siendo buscado, con chaqueta naranja, andaba armado con un fusil y también sobre esta moto, y después se supo que había publicado minutos antes un video que ustedes están viendo con un mensaje, una reivindicación de la autoría y que decía estar inspirado él por el Estado Islámico. Por ahora Bélgica dice que no tiene relación específica o no tiene cómo comprobar la relación entre lo que ocurre entre Israel y Hamás y el ataque perpetrado en Bruselas. Y esto sí se suma también a lo ocurrido en Estados Unidos, donde también un hombre mató a un niño e hirió a su madre, quienes eran de ascendencia palestina y de religión musulmana, y se está investigando también como un crimen de odio contra esa comunidad en Estados Unidos. Exacto. Rafa, una situación bastante tensa que además incluye lo que ocurrió en Francia el fin de semana con este profesor asesinado. Hoy día esa misma escuela fue evacuada. Se genera entonces un clima de relativa tensión también más allá del entorno de los países árabes. Claro, lo que ocurre es que, problemas entre el mundo árabe y Europa ha habido desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que Francia, lo conversamos a raíz de las alertas en Versalles y en la estación de trenes y del asesinato en Calais de este profesor. Francia tiene una enorme población magrebí, musulmana, que básicamente ocupa las afueras de la ciudad, estos lugares más segregados, donde hay poca movilidad, poco empleo. La mayor cantidad de los jóvenes magrebíes están desempleados y ya han tenido problemas con el terrorismo islámico, no solamente con ISIS, antes con el grupo islámico armado allá por los 90, y es por eso que Francia tiene una reacción tan rápida, pero también lo ha tenido España. Recordemos los atentados de Atocha, lo ha tenido la propia Bélgica, lo ha tenido Londres. Esta reacción que ha habido en el mundo ante el bombardeo israelí, recordemos que han muerto ya más de 2.600 personas, más de 700 de esos muertos son niños, estamos casi en 10.000 heridos con los bombardeos en Gaza. Eso ha despertado una enorme reacción de la comunidad árabe o musulmana en todo el mundo. Se cayó la normalización de relaciones de Israel con Arabia Saudita, los propios iraníes amagan con meterse en el problema. Estados Unidos se mete también tratando de disuadir a Hezbollah de que se integre al conflicto, ya que esto podría escalar como una guerra como la que tuvimos en el 82. Hay una innumerable cantidad de piezas de dominó que caen cada vez que ocurre uno de estos hechos, como el de la anunciada operación de Gaza. Y es por eso, precisamente, que Netanyahu ha empezado a poner alguna cuota de calma, porque se le han marcado algunos límites a esta operación. Por ejemplo, no se puede tomar la ciudad de Gaza, que parece haber sido uno de los principales objetivos en el planteamiento de la operación contra Gaza, esta operación por aire, mar y tierra, si es que está llena de civiles. Por eso se ha ordenado la evacuación. Y es por eso que esta operación ahora, dice él, no va a empezar ni va a ser tan corta como se supuso en un primer momento.